Bien, ahora sí. Buenos días a todos, ¿cómo están? Vamos a arrancar con la clase de hoy. Y hoy lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a agarrar un problema parecido a uno que está en la práctica, pero no es exactamente el que está en la práctica, y lo vamos a modelar. Lo vamos a modelar, vamos a hacer un diagrama de clases, lo vamos a hacer usando una herramienta. Una vez que tengamos el diagrama listo, o hasta donde lleguemos, lo vamos a subir a un repositorio para que después Federico en la práctica se baje el diagrama del repositorio y haga alguna parte de la implementación, que después va a subir al repositorio. Ese sería el objetivo de la clase. Clase que está siendo grabada, así que todo lo que hagamos hoy va a quedar grabado en un video que va a estar después en el aula virtual. Así que no se preocupen si no tienen el enunciado, todo va a quedar grabado, ¿sí? Si no se graba bien hoy, lo vuelvo a grabar el jueves. Así que vamos a empezar a conectar esto. Bien. El enunciado que vamos a trabajar es una variante de uno que está en el práctico que se llama ByCity. Una variante un poco más compleja. Lo primero que vamos a hacer, que es lo que yo quiero que siempre hagan ustedes, es hacer una lectura completa del enunciado. Sin pensar en esto va a ser una clase, esto va a ser un atributo, simplemente leerlo para entenderlo. Porque como ya les dije antes, parte de la calidad de nuestra solución va a partir de la calidad de nuestra interpretación del problema. Entonces lo primero que tenemos que hacer es entenderlo. Si en una lectura como esta aparecen palabras que ustedes no saben qué significan, preguntan. ¿Está bien? ¿Queda claro? Bien. Lo leo y arrancamos. Para hacer el modelado voy a usar una herramienta que es StarUML. No importa la herramienta, lo que importa es el dibujito. Pueden usar StarUML, otra que suelo usar es una que se llama Dia. Dia es mucho más sencilla, más simplona, más flexible en algunas cosas. StarUML es mucho más compleja, más estructurada. El diseño es un proceso muy iterativo, donde uno va cambiando muchas cosas. Uno no pretende que en el primer dibujo de un diagrama de clase ya todo quede como estaba en la implementación. Va a cambiar. Así que eso es algo que uno ahora podemos llegar a dibujar de alguna forma, que después se quedan pensando y dicen, no, pucha, eso lo podría haber hecho distinto. Y se cambia, se modifica. Para eso está el diseño. ¿Está bien? Por ahora voy a arrancar con StarUML. Entonces, ¿qué pasó? ¿Algo me están dando? Ahí. ¿Alcanzan a leerlo? ¿Sí? Bien. Yo después en el aula virtual les dejo este enunciado junto con el video. Dice así: bienvenidos a ByCity, bienvenidos a los 80. Luego de un largo tiempo en una cárcel de máxima seguridad, Tommy Vercetti está de nuevo en las calles de ByCity. ByCity para mí es el mejor juego de la serie de GTA. Si no están de acuerdo, desaprueban la materia. Durante un trabajo para su jefe Sonny Forelli, Tommy cae en una emboscada y pierde todo su dinero y mercancía. En total, una suma de $23.021.980, monto que Sonny quiere de regreso y obligará a Tony a conseguirlo, sea como sea. Tommy Vercetti se encuentra solo y sin dinero en una gran ciudad con mafiosos, gángsters y policías corruptos que quieren su cabeza. Su única opción es hacer lo que mejor hace, adueñarse de la ciudad. Tommy comenzará a cobrar dinero, lo que aumentará su tesoro personal. Tommy puede utilizar ese dinero para realizar diferentes operaciones. Desde el punto de vista de los negocios, en la ciudad de ByCity dos elementos son importantes, los autos y los inmuebles. De ambos hay para todos los gustos. En ByCity hay muchos autos y Tommy puede adquirir cualquiera. Para lograr esto utiliza a su viejo amigo Carl Johnson. Carl es un dealer, un proveedor de autos. Cuando Tommy quiere un auto se lo solicita a él, ya sea un auto cualquiera o uno con una capacidad específica. Tommy no es exigente y la marca del auto y el color puede ser cualquiera. Ante el pedido, Carl recorre los autos de la ciudad buscando uno que se adapte a la especificación de Tommy. Si el pedido fue por un auto cualquiera, sin indicar ninguna característica especial, en cuanto Carl encuentra uno, le consulta a Tommy si puede pagar el costo de dicho auto. Si el pedido fue con requerimientos, Carl le cobra a Tommy $200 más.
Tommy verifica simplemente si tiene el dinero suficiente para pagarlo. De ser así, le responde afirmativamente. Carl cobra ese dinero y le entrega el auto. Si Tommy no cuenta con el dinero suficiente, Carl continúa buscando por todos los autos. Antes de solicitar un auto, Tommy debe asegurarse de contar con lugar disponible en alguno de sus inmuebles. En caso de que Carl no encuentre un auto debido a su especificación o precio, armará uno especial para Tommy. Todos los autos que Carl arma son negros, tiene patente Batman X, donde X es un número siempre diferente, y tiene capacidad para 4 personas. Por esto, Carl no le cobra a Tommy. Solo Carl puede recorrer los autos de Vice City en busca del indicado, y la única forma en que Tommy puede obtener un auto es a través de Carl. En Vice City la oferta inmobiliaria es muy grande, la ciudad mantiene un registro de todos sus inmuebles, ya sea que se hallen en venta o no. Para comprar un inmueble, Tommy debe hallar uno que se encuentre en venta y su precio no superará el dinero en efectivo con el que Tommy cuenta. Al comprar un inmueble, el capital de Tommy aumenta el equivalente a un 95% del valor del inmueble. Esto es, si el inmueble vale 100 y Tommy lo adquiere, pierde 100 de su dinero en efectivo, pero en el fondo ganará 95 en el cálculo del total de su capital, pues posee ahora ese inmueble. Algunos inmuebles permiten guardar autos, pero tienen una capacidad máxima. No todos los inmuebles tienen la misma capacidad, por lo que antes de guardar un auto, en alguno de ellos, Tommy debe asegurarse de que haya lugar disponible. Cuando un auto es guardado, se considera que el auto es también parte del capital de Tommy. El valor capital de un auto es el 80% de su precio. Gran parte de los robos de autos en Vice City son denunciados a la policía. Si Tommy posee un auto en uno de esos garages que fue denunciado por robo, el valor capital del mismo resulta ser solo el 10% de su valor original. Por suerte, Tommy logró conseguir un handy policial de uno de los autos de Vice City y puede saber si un auto ha sido denunciado o no. Para esto, solo debe indicar por handy el número de patente y se le informará si el auto ha sido denunciado como robado o no. Tommy solo puede tener acceso a sus autos a través de sus inmuebles en donde se encuentran. En este caso, plantea, modela el juego de Vice City con las características antes mencionadas, considera implementar una clase ciudad que de alguna forma mantenga todos los inmuebles de la ciudad, en venta o no, todos los vehículos que circulan y los que usted considere necesario de acuerdo al enunciado. Debe existir una operación, ubicada en la clase correcta, que permita conocer cuál es el capital total de Tommy Vercetti al momento. Esto es, la suma del efectivo que tenga más la de capital. Recuerde que el valor capital de un auto puede variar de acuerdo al estado del mismo, por lo que al momento de realizar el cálculo se debe considerar todas las posibles situaciones. Asuma que cuenta con la clase handy, que contiene una operación está robado, que retorna verdadero si el auto cuya patente es patente ha sido declarado como robado. Se retorna falso en casos contrarios. Bien. ¿Dudas con el enunciado? ¿Algo que no se haya entendido? Bien. Entonces lo que vamos a hacer ahora es intentar modelar. La forma, no lo voy a modelar como modelo el ejemplo de StarCraft, que es ir viendo cuánto se menciona cada palabra, todo eso, sino que vamos a hacer un paso más, asumiendo que ya hicieron lo de StarCraft, y vamos a ir modelando a medida que vayamos avanzando en el texto. ¿Sí? Ya dándonos cuenta, esto es importante, esto no es importante. Si no estamos seguros si algo es importante o no es importante, lo mejor es considerarlo importante y a lo sumo después eliminarlo. ¿Está bien? Entonces voy a arrancar de vuelta, a medida que vamos leyendo voy a ir actualizando el diagrama de clase. Como siempre, dudas que tengan, cosas que no se entiendan, me preguntan. ¿Está bien? Bien. Por lo general, el primer párrafo siempre es un párrafo de introducción y no suele tener mucha información relevante al problema. Por lo general. No por eso quiere decir que lo tienen que saltear en una segunda lectura. ¿Sí? Pero es normal que el primer párrafo sea simplemente de introducción. Por las dudas lo vamos a volver a leer. Dice, bienvenidos a Vice City, bienvenidos a los 80, luego de un largo tiempo en la cárcel de máxima seguridad, Tommy Vercetti está de nuevo en las calles de Vice City. Durante un trabajo para su jefe, Sonny Forelli, Tommy cae en una emboscada y pierde todo su dinero y mercancía. En total, una suma de $23.021.980. Monto que Sonny quiere de regreso y obligará a Tommy a conseguirlo, sea como sea. Tommy Vercetti se encuentra solo y sin dinero en una gran ciudad, con mafiosos cárteles de policías corruptos en su cabeza. Su única opción es hacer lo que mejor hace, adueñarse de la ciudad. Tommy comenzará a cobrar dinero, lo que aumentará su tesoro personal. Tommy puede utilizar ese dinero para realizar diferentes operaciones. En un principio no veo nada muy relevante de lo que es el diagrama de clases.
Sí dice, habla del personaje principal, que es Tommy Vercetti, que hace cosas, como es cobrar dinero. Veremos si eso después es relevante o no. Pero en un principio, a partir de este párrafo, no iría al diagrama de clases a hacer algo. ¿Está bien? Insisto en esto, hay más de una forma de hacer un diagrama de clases. Aún cuando el resultado final sea el mismo diagrama de clases, hay diferentes caminos para llegar a ese diagrama de clases. Así que si ustedes en este momento lo están pensando distinto, siempre está bueno consultarlo, ¿sí? Lo pueden hacer ahora o pueden esperar a que termine y me preguntan a mí acá solos. Pero siempre sáquense la duda, porque por ahí ustedes están pensando en algo diferente y dicen, no, pucha, seguro estoy equivocado porque el profesor lo está encarando distinto, así que la forma como yo lo estoy pensando está mal. Y por ahí estaba bien. Y se están forzando a encararlo de otra manera que no es la que les surgió a ustedes y no la terminan entendiendo bien, ¿sí? Porque no es la natural para ustedes y la natural para ustedes estaba bien. ¿Está? O puede pasar lo contrario, están pensando de una forma distinta a la que yo estoy encarando ahora y se están diciendo a ustedes mismos, nada, pero seguro que la mía está bien porque el profesor dijo que hay más de una forma de hacerlo. Sí, pero por ahí está mal. Y se están quedando con una forma que está mal. Entonces, si lo están pensando distinto, consúltenlo. Si no quieren consultarlo enfrente de toda la clase, cuando termino, en cualquier momento se acercan y lo charlamos. ¿Está bien? Bien, pasemos al siguiente. Dice, desde el punto de vista de los negocios, en la ciudad de Vice City dos elementos son importantes, los autos y los inmuebles. Claramente me va a hablar de los autos y los inmuebles. Es más, ya lo sabemos porque lo acabamos de leer, nos da información de los autos y los inmuebles. Por tanto, con seguridad, yo puedo empezar a pensar que voy a tener una clase auto y voy a tener una clase inmueble. ¿Sí? ¿Está bien? Después veré si hay alguna herencia, no importa. Voy agregando el diagrama a medida que voy leyendo. ¿Podrías empezar creando la clase que dice abajo, el punto en sí, la consigna? ¿La clase ciudad? Claro, arrancar. Si quisiera, sí. Sí, podemos hacerlo ahora. Porque claramente va a haber una clase ciudad porque el enunciado te está diciendo que hay una clase ciudad. Así que sí, podría ser. No hay problema con eso. ¿Está bien? No me apuraría ya a poner atributos o relaciones, por ejemplo. Lo más probable es que la ciudad tenga una relación con auto y con inmuebles. Pero por ahí no arrancaría ya con eso. Pero sí la clase ciudad está bien. Dice, de ambos hay para todos los gustos. En Vice City hay muchos autos y Tommy puede adquirir cualquiera. Para lograr esto utiliza su viejo amigo Carl Johnson. Carl es un dealer, un proveedor de autos. Bueno, hay un dealer. Hay algo, hay alguien que hace cosas. Entonces, eso me lleva a mí a considerar que tenemos la clase dealer. ¿Sí? Podrían ponerle a la clase Carl Johnson, es discutible eso, porque estamos modelando un juego, es una situación muy particular. En realidad Carl Johnson es un dealer. Uno podría pensar que Carl Johnson es una instancia de la clase dealer. A su vez, claramente no hay otros dealers. Por lo general no. Depende de la situación. En este caso, podría estar, porque no hay otro. Si lo quieren hacer más prolijo, lo correcto sería que haya un dealer y a lo sumo que el dealer tenga un atributo que sea nombre. ¿Sí? Y ahí le asignamos el Carl Johnson. ¿Está? Dice, Tommy no es exigente y la marca... Carl Johnson es un dealer, un proveedor de autos. Cuando Tommy quiere un auto, se lo solicita a él, ya sea un auto cualquiera o con una capacidad específica. Ya ahí me está diciendo que el dealer hace dos cosas, por lo menos. O sea, hace una cosa, buscarle autos a Tommy, ya sea un auto cualquiera o un auto con una capacidad específica. Eso me está diciendo que la clase dealer va a ofrecer dos servicios. Buscar auto sin ningún tipo de condición y buscar autos dado una capacidad específica. Si hay un solo dealer, ¿podría ser una clase segura? Si hay un solo tipo de... Sí. ¿Cómo?
Podría ser una clase estática, por ella estamos entrando en unos detalles que vienen más adelante en lo que es casi modelado e implementación. ¿Sí? Porque a su vez, tampoco es tan explícito el enunciado con que es la única clase. No lo reafirma. Lo da a entender, pero no lo reafirma. Entonces, en esta instancia, no sé si hace falta llegar a ese nivel de detalle. ¿Sí? No, que decía que si tiene el atributo que debería ser de clase, si es un solo líder del que estamos hablando, Sí. para que, o sea, cada vez que quieran crear el líder en sí, solo puede hacer ese y no puede hacer otro. Bien. Perfecto. No está mal lo que estás diciendo. Fíjate que ya estás pensando en la implementación. Estás pensando en cómo lo creo para que sea uno solo. Claro, sí, pero para el hecho de que no pueda suceder de que haya otro líder con otro nombre que se levanta el juego. Está perfecto. Vuelvo a este detalle de que estás empezando a poner condiciones que no se mencionan en el enunciado. El enunciado en ningún momento te dice hay que asegurarse de que solamente haya un solo líder. ¿Está bien? ¿Ven esa diferencia? No está mal lo que están pensando. Es más, hay soluciones reconocidas para lograr eso cuando eso es necesario. ¿Sí? Si el enunciado dice solamente existe un único dealer y no debe haber otro dealer, y cualquier dealer que se necesite siempre hay que recurrir al mismo dealer, ahí el problema nos está poniendo esa condición. En este caso no está pasando eso. Entonces, aunque quizás al momento de implementarlo nos tenemos que hacer esa pregunta, ¿cuántos dealers vamos a tener? No es este el momento para hacerlo. ¿Está bien? ¿Sí? Bien. Entonces decía, claramente el dealer ofrece dos servicios. Buscar un auto cualquiera o buscar un auto con una capacidad específica. Entonces eso ya a mí me hace pensar que dealer va a tener dos operaciones. ¿Sí? Buscar auto perdón, no me acuerdo cómo hacer para decirle que buscar auto es una función. Le digo, pero fucking está UML. Todo esto lo voy a editar del video. No le puedo decir que buscar auto devuelve algo. Bueno, buscar auto y así se arreglan las cosas. No, ¿por qué me puso paréntesis? Quería. Nos vamos a día. Así se solucionan las cosas. No, no puede ser. Ese es el siguiente paso, ¿eh? Es un tipo de parámetro. Pero ¿qué?
parámetro auto y es un parámetro de acá está. Muy bien. Debería ser más sencillo. Entonces, pero aprendimos algo. Tenemos buscar auto, que nuestra interpretación según el problema es pedir un auto cualquiera. Después empezamos a pensar cómo se resuelve. Y a su vez también tengo buscar auto que va a tener una capacidad y a su vez también nos va a devolver un auto. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Bien. Seguimos. Cuando Tommy quiere un auto, se lo solicita a él, ya sea un auto cualquiera o con una capacidad específica. Tommy no es exigente y la marca del auto y color puede ser cualquiera. ¿Qué me está diciendo ahí? Nos está hablando de características del auto, indirectamente, pero nos está diciendo que el auto tiene una marca el auto tiene un color ¿qué más? ¿Algo más que quisiéramos agregar? Y sabemos que también tiene una capacidad. Bien. Marca y color. Sí. Vos lo que estás planteando es si hace falta diferenciar a nivel de los atributos del auto si fue hecho por el dealer o no. Ahí la pregunta que vos tenés que hacerte cuando vos pensás eso es, ¿me lo dice el problema en algún lugar? ¿El problema en algún momento dice que los autos hechos por el dealer se tienen que diferenciar de alguna manera de los otros? Me hiciste así, así que ahora quiero saber dónde. Vamos a eso. El enunciado dice, cuando el pedido es con requerimientos, ¿sí? CART le cobra 200 más a Tommy. Pero eso no hace a lo que vale el auto. Ahí lo que está diciendo es, si él me pide un auto con requerimientos y yo encuentro un auto que vale 1000, se lo cobro 1200. ¿Está bien? Pero no está afectando a lo que son las características del auto. Y después, cuando dice, en caso de que CART no encuentre un auto debido a su especificación o precio, armará uno especial para Tommy. Todos los autos que CART arma son negros, tienen una patente Batman X, donde X es un número que siempre es diferente, y tienen capacidad para 4 personas. De vuelta, no parecería que sea necesario en los atributos del auto indicar si fue hecho por CART o no. En ningún lugar lo está diciendo. ¿Está bien? Bien. Entonces, sí. Asumimos
vuelta, como en ningún momento plantea esa restricción el enunciado, no nos vamos a meter en eso. ¿Sí? Lo que haga la clase dealer lo hacen todas las instancias de dealer. Todo parece indicar que va a haber una sola, que es Carl Johnson, pero no nos vamos a meter en ese detalle. ¿Está bien? Entonces tenemos auto, el auto tiene una marca, tiene un color, habíamos dicho que tiene una capacidad. Entero, va a tener un valor, que va a ser una. ¿Sí? ¿Por qué pensás que debe tener una patente? Porque se distingue lo que hizo el dealer por la patente que Batman robado. Y a su vez, ¿quién dijo lo del robado? Y a su vez, porque el enunciado después dice que para poder consultar si un auto está robado o no, la consulta es con la patente del auto. Así que los autos también tienen una patente. ¿Sí? Fíjense cómo vamos construyendo las características de una clase a partir de distintas menciones que se hacen a lo largo del problema. Tenemos que tener ahí también entonces, a ver si lo robado o no, si está denunciado. Fíjate que ahí el problema, diferenciemos dos situaciones. Vos vas a tener que saber si el auto está robado o no. Vos vas a tener que saberlo. La pregunta es, ¿de quién es responsabilidad saberlo? ¿Quién es el responsable de saber si un auto está robado o no? Y hay tres alternativas de respuestas. El auto mismo, Tommy Vercetti o el handy. Lo había pensado como con el handbook, es el método que pasar la patente del auto Sí. y te dice si está robado o no, lo ves como que nada, digamos, recorriendo todos los autos, muestran esa patente y le preguntan al mismo auto si está hecha la denuncia por auto robado o no. Está bien. Y es lo que depende cómo lo haga. Claro, pero ahí lo importante para resolver esa duda es esto que hablábamos antes de las responsabilidades. ¿Es responsabilidad del auto saber si el auto está robado o no? Tal como está puesto el enunciado, la respuesta es no. ¿Sí? Todo lo que tenga que ver con si el auto está robado o no, tal como lo plantea el enunciado, es responsabilidad de Tommy Vercetti y del handy. ¿Sí? Entonces, que vos pongas la operación está robado en la clase auto sería un error de modelado, sería un error de diseño. ¿Sí? Si no como operación igual como atributo, a ver si te hecho la denuncia o no. Está bien. Volvemos a lo mismo. Si vos me pones un atributo en la clase, estamos hablando de la clase auto, ¿no es cierto? Si vos me pones un atributo en la clase auto para indicar si está robado o no, me vas a tener que poner una operación para consultar ese atributo. Eso quiere decir que le estás dando esa responsabilidad al auto, la de saber si está robado o no. Le estás dando una responsabilidad a la clase que el enunciado no se la da. Y no solamente que no se la da, sino que el enunciado se la está dando a otras clases. ¿Está bien? Entonces, ahí sí estamos hablando de lo que consideraríamos un error de modelado. Estás asignando una responsabilidad a un lugar que no corresponde porque el enunciado te está diciendo que va a otro lugar. Lo que vos planteabas estaba bien. En algún momento hay que recorrer la lista de autos y para cada auto preguntar si está robado o no. La cuestión es, ¿quién es el responsable de recorrer esa lista de autos? Tommy Vercetti, que es el dueño de los autos. ¿Y qué es lo que va a hacer? Para cada uno de los autos va a usar el handy para saber si la patente de ese auto está informada como robado o no. Pero en ese caso, en esa lógica, en ese procedimiento, el auto lo único que hace es dar su patente, porque esa es su responsabilidad. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Entonces,
El auto, dijimos, tiene una marca, un color, una capacidad, un valor y una patente. ¿Está bien? Ah, la capacidad. No, capacidad de 4 personas. Eso ahí va a ser la capacidad. Fíjense que el enunciado no nos dice, no menciona qué tan ocupado está el auto. Por ejemplo, por lo general, cuando nosotros tenemos una clase que tiene una capacidad máxima, probablemente también manejemos capacidad actual. En este caso no lo dice, al juego no es importante. Así que no sería correcto incorporar un atributo que es capacidad actual, porque en ningún momento del problema lo dice. ¿Está bien? Sigamos. Dice, Tommy no es exigente y la marca del auto y color puede ser cualquiera. Ante el pedido, Carl recorre los autos de la ciudad buscando uno que se adapte a la especificación de Tommy. Si el pedido fue por un auto cualquiera, sin indicar ninguna característica especial, en cuanto Carl encuentra uno, le consulta a Tommy si puede pagar el costo de dicho auto. Si el pedido fue con requerimientos, Carl le cobra a Tommy 200 más. Tommy verifica simplemente si tiene el dinero suficiente para pagarlo. De ser así, le responde afirmativamente. Carl cobra ese dinero y le entrega el auto. Muchas cosas pasan en esas oraciones, así que vamos a de vuelta a ello. Arranquemos. Vuelvo a esto que dije antes. El enunciado cuenta una historia. Nosotros tenemos que poder contar esa misma historia en nuestro diseño, o lo más parecido a la historia que se está contando. Dice, si el pedido fue por un auto cualquiera, sin indicar ninguna característica especial, en cuanto Carl encuentra uno, le consulta a Tommy si puede pagar el costo de dicho auto. ¿Qué nos está diciendo eso? ¿Que Tommy? ¿Qué método? Bien, perfecto. El enunciado nos está diciendo que Carl le consulta a Tommy algo. Si le va a consultar algo a Tommy, de alguna manera este personaje tiene que tener esa consulta. Es más, el personaje tiene que ser una clase para tener esa consulta. Entonces, tendríamos la clase personaje, que va a tener una consulta que se va a llamar puede pagar, que va a recibir un parámetro que va a ser monto, y monto va a ser un entero, y esto va a devolver un booleano. ¿Sí? Entonces, de esa pequeña historia que está contenida en esa oración, ya estamos cubriendo una parte. ¿Qué más necesitamos cubrir? ¿Un atributo? Bien. Sabemos que el personaje va a tener un atributo que va a ser dinero. ¿Qué más? ¿Cómo? De vuelta. Ahora vamos a ver eso. Está bien lo que estás planteando, tenemos que resolverlo y ahora vamos a ver cómo lo resolvemos. Sí, algo, pero más adelante tiene el dinero y los inmuebles, o sea, ¿cuánto es su valor? Bien, vamos por eso. Intentemos quedarnos ahora en estas oraciones. ¿Sí? Dice, primero, tenemos un personaje, tenemos un dealer. El personaje le pide algo al dealer. Si yo soy un objeto
y le tengo que pedir algo a otro objeto, ¿qué condición necesaria tiene que darse primero? Lo tengo que conocer. ¿Sí o sí? Entonces, si el personaje le va a pedir algo acá, al dealer, el personaje lo tiene que conocer. ¿Está bien? Hay dos formas como yo logro que se dé ese vínculo. O hay una relación a partir de los atributos, o hay una relación que se da a partir de un pasaje de parámetros. ¿Está bien? En este caso, yo considero que hay una relación a partir de los atributos, que hay un vínculo que existe siempre. Si el vínculo entre dos objetos se da solamente circunstancial a una operación que se está resolviendo, tiene sentido que sea uno parámetro del otro. Pero acá, en la interpretación que yo hago del enunciado, yo creo que es correcto decir el personaje conoce al dealer, porque le pide muchas cosas al dealer. Entonces, podemos hablar que hay una asociación entre personaje y el dealer. ¿Sí? ¿Por qué la hice de personaje a personaje? Personaje. Ahí está. A dealer. Después empezamos a jugar con los nombres, la cardinalidad y todo eso. Pero en un principio me parece que sería correcto, por ejemplo, asumir que es una relación 1 a 1. De vuelta, estamos limitados al enunciado, ¿no? No es que vamos a inventar un juego nuevo. El personaje conoce un dealer, el dealer conoce al personaje. ¿Está bien? ¿Sí? Bien. Esa relación es la que habilita el pedido. Ahora sí, se conocen y ahora sí uno le puede pedir algo al otro. Dice, si el pedido fue por un auto cualquiera sin indicar ninguna característica especial, en cuanto CARD encuentra uno, ¿a qué hace referencia ese uno? Al auto. ¿Y dónde están los autos? En la ciudad. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo que los autos están en la ciudad? Entonces, en la ciudad hay autos. Más, en la ciudad, a ver si logro hacer esto. En la ciudad hay muchos autos. Bien, en la ciudad hay muchos autos. ¿Qué? Un asterisco. Ahí arriba, chiquitito, chiquitito. En la ciudad hay muchos autos. El dealer necesita recorrer esos autos para buscar uno para Tommy. Entonces, ¿qué significa? El dealer necesita conocer la ciudad, porque a través de ella accede a los autos. ¿Está bien? Entonces, el dealer conoce a la ciudad. La ciudad tiene muchos autos. Falta resolver acá, no nos vamos a meter en ese detalle todavía, cómo se hace de los autos realmente. Habrá que ver si ciudad tiene un método que retorna toda la colección de autos y el dealer la recorre, o por ahí ciudad tiene los métodos para recorrer su colección de autos, una especie de dame primer auto, dame siguiente auto, quedan autos por recorrer. ¿Sí? Está claro que de alguna manera este dealer se tiene que hacer con estos autos y lo hace pasando por la ciudad. Alternativas ahí tenemos varias en cuanto a cómo se hace de los autos. La ciudad le puede dar la colección completa o la ciudad le da los métodos para ir iterando o la ciudad le da un iterador. Hay 2 millones de alternativas dependiendo de qué tanto detalle de implementación queremos tener en cuenta. ¿Sí? ¿Está claro? Bien. Entonces, Tommy le pide un auto, CAD lo busca, le consulta a Tommy si puede pagar el costo de dicho auto. Ya hasta ahora
toda esa historia la podríamos tener reflejada en nuestro diagrama de clases, porque tenemos las relaciones y los métodos para poder satisfacer eso. Dice, si el pedido fue con requerimientos, Carl le cobra a Tommy 200 más. Tommy verifica simplemente si tiene el dinero suficiente para pagarlo. De ser así, le responde afirmativamente. Esa es nuestra consulta, puede pagar. Carl cobra ese dinero y le entrega el auto. ¿Está bien? Cobrar el dinero y entregar el auto es lo que hacen las operaciones buscar auto. ¿Está? ¿Sí? Bien. Esto lo sacamos. Si Tommy no cuenta con el dinero suficiente, Carl continúa buscando por todos los autos. Antes de solicitar un auto, Tommy debe asegurarse de contar con lugar disponible en alguno de sus inmuebles. Tommy tiene inmuebles. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a hablar de los inmuebles. Hay inmuebles. Eso ya lo habíamos decidido porque tenemos la clase inmueble. A su vez, el personaje tiene sus inmuebles. Buscar auto. Bien. Fíjate que estábamos hablando de inmuebles y me pegaste un giro de 180 grados y ahora me estás hablando de auto. Pero hablemos de eso. El personaje le pide al dealer cosas, le pide un auto, sin especificación ni con especificación. Una pregunta que ustedes se pueden hacer es, ¿quién va a motivar al personaje a hacer eso? O sea, estamos de acuerdo, el personaje le pide al dealer un auto. ¿Por qué? ¿De qué manera o qué es lo que va a hacer que se ejecute el pedido por parte del personaje al dealer? ¿Está bien? Una posibilidad sería que el personaje tenga esos métodos también. Es decir, que el personaje tenga un método, buscar auto, obtener auto, que lo que haga es pedirle al dealer, bueno, buscame un auto. ¿Sí? Esa sería una alternativa. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Ahora vamos a ver qué detalles tenemos que tener en cuenta para esos métodos. ¿Sí? ¿Está bien? Bien. Entonces, hablemos de los inmuebles. El personaje tiene inmuebles. ¿Cuáles son los inmuebles que tiene el personaje? Los inmuebles que fue comprando. Entonces podemos decir que el personaje va a tener muchos inmuebles. ¿Sí? Ahora bien, los inmuebles, ¿dónde están? En la ciudad. Lo que significa que la ciudad también va a tener muchos inmuebles. ¿Sí? En la ciudad hay muchos inmuebles. El personaje tiene inmuebles que fue comprando. ¿Cómo compra los inmuebles el personaje? En algún lugar del enunciado, siempre voy a volver a lo mismo, en algún lugar del enunciado te dice que el dealer le vende los inmuebles. Perfecto, la respuesta es no. El dealer solamente es para autos. Sí, lo puse mal, tenés razón. Gracias. Ahí está, muchas gracias. El enunciado habla dice, en Vice City la oferta inmobiliaria, estoy acá. En Vice City la oferta inmobiliaria es muy grande, la ciudad mantiene un registro de todos sus inmuebles, ya que se hallan en venta o no. Ahí nos está diciendo algo de los inmuebles. Para comprar un inmueble, Tommy debe hallar uno que se encuentre en venta. ¿Qué es lo que nos está diciendo? ¿De quién es la responsabilidad de buscar un inmueble para comprar? De Tommy. ¿De quién es la responsabilidad de buscar un auto para Tommy? Del dealer. Esa respuesta de quién es la responsabilidad
nos está diciendo quién debe tener la operación o quién lo debe resolver. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? El personaje va a tener que conocer la ciudad, porque a través de la ciudad accede a los inmuebles, de la misma manera que el dealer a través de la ciudad accede a los autos. ¿Sí? Entonces, el personaje conoce a la ciudad. Con la misma situación que pasaba con los autos. Después hay que ver cómo se hace de los inmuebles. Un iterador, pide la colección, primer inmueble, siguiente inmueble, no sé. Pero lo tiene que hacer. ¿Sí? Y a su vez, un inmueble puede estar en venta o no. Eso era algo que se había filtrado ahí en una oración. Porque nos dice: la ciudad mantiene un registro de todos sus inmuebles, ya sea que se hallen en venta o no. Entonces, eso para mí es un atributo ¿Cómo? Dice: la ciudad mantiene un registro de todos sus inmuebles, ya sea que se hallen en venta o no. O sea, eso es lo que a mí me motiva a tener una relación de ciudad a inmueble. ¿Sí? Que el inmueble esté en venta o no, yo lo interpreto que es algo del inmueble. ¿Está bien? Alguien, en algún momento, en otros años, había sugerido que por ahí la ciudad podría tener dos colecciones, mantener dos registros: inmuebles en venta por un lado, inmuebles vendidos por el otro. No es, o sea, pensándolo desde el punto de vista de la implementación de este juego, eso simplificaría muchas cosas, pero no lo está diciendo el problema. No está diciendo que mantiene registros separados. Dice, mantiene un registro. Así que por ahora, para mí es una única colección. Lo que sí, los inmuebles van a tener un atributo que es en venta. ¿Sí? ¿Está bien? Pero vamos por parte, porque nos habíamos salteado algunas cosas. Dice: en caso de que Carl no encuentre un auto debido a su especificación o precio, armará uno especial para Tommy. Todos los autos que Carl arma son negros, tienen patente Batman X, donde X es un número siempre diferente y tiene una capacidad para 4 personas. Por esto, Carl no le cobra a Tommy. De eso, ¿hay algo que se refleje en el diagrama de clases? Nadie está contestando. Bien. ¿Y dónde pondrías ese método armar auto? Bien. ¿Y es un método que el dealer va a ofrecer? No. Porque no es algo que... Vos piensen esto. Los métodos públicos de una clase son las cosas que la clase ofrece al mundo. Y esto que está hablando acá, lo que Carl hace en cierta situación, es algo interno de Carl. ¿Sí? Fíjate que no está diciendo que Tommy le pide a Carl que le arme un auto. Carl arma un auto ante cierta situación especial cuando le pidieron que haga otra cosa. No está mal ese método que vos decís, pero lo que estás haciendo es modularizando algo que debería ocurrir dentro de la operación buscar auto. ¿Está bien? Entonces, podríamos tener un método en la clase dealer que sea armar auto. No debería ser un método público,
debería ser un método privado. ¿Sí? Y en realidad lo que estamos haciendo, que me parece correcto hacerlo, modularizando algo que va a pasar, ya sea cuando nos piden un auto sin especificación, pero Tommy no lo puede pagar, no puede pagar ningún auto, o piden uno con una especificación y no se encuentra esa especificación. En ambos casos pasa lo mismo, hay que armar un auto. ¿Está bien? ¿Sí? Todo este planteo que hago apunta a la visibilidad del método. Quiero que eso quede claro. No debería ser un método público, porque no es algo que CAD ofrece al mundo. Es algo que CAD hace como parte de la resolución ante algo que el mundo le pidió, que fue buscar un auto. ¿Está bien? Entonces, me parece correcto, podríamos tener en el dealer una operación armar auto que lo que va a hacer es devolver un auto. Y lo que vamos a hacer es privado. ¿Sí? Ahora bien, el detalle de que el auto es negro, de que la capacidad es 4, son detalles de cómo se resuelve una operación. ¿Está bien? Que no son detalles que se reflejan en un diagrama de clases. Porque el diagrama de clases es una vista estática. Es la estructura de mi problema, no es la ejecución del problema. Perdón, es la estructura de la solución, no es la ejecución de la solución. Entonces, esos detalles son importantes cuando yo vaya a implementar el método. Por ahora solamente digo, hay que armar un auto. Hay un detallecito que sí podría afectar el diagrama de clases, que es el tema de las patentes. Porque está pidiendo que todas las patentes sean Batman X. La parte de Batman no me importa, eso es un string. ¿Qué pasa con el X? ¿Cómo de vuelta? Que el dealer podría tener un atributo personal que sea de color negro, sobre todo los autos que armas de color negro. Podría ser. No, podría ser. Es como que podría ser. Pero después el que lo va a implementar el otro no sabe que tiene que ser todo negro. O sea, va a tener que leer de vuelta el enunciado. La realidad es que cuando uno va a implementar, uno no debería tener solamente el diagrama de clases. Si hay detalles que tienen que ver en cómo se resuelve una operación, eso debería quedar reflejado en otros diagramas o en documentación asociada al diagrama de clases. Ya estoy. Durante la implementación vos le das un color que sea cualquiera y de última lo inicializás como negro y después lo volvés a cambiar. O sea, eso va a ocurrir durante la implementación. Sí, a ver, lo que debería pasar es, por ahí acá, en la operación armar auto, que debería ser privado, yo podría poner en la especificación o en un campo de texto o en una notita, che, si vas a armar un auto, los autos siempre tienen que ser negros y la capacidad tiene que ser 4. ¿Está bien? Sí, ya estoy con vos, ¿No podríamos crear un auto en particular? O sea, que es de auto y una notita. Vos decís una clase nueva. Es de auto. Bien, ¿y qué es lo que pondrías en esa clase? Y pondría que reciba un número por la cantidad de autos que cada sale con de eso al personal. Bien, ahí lo que estaría pasando, o lo consideraría un error de modelado, ahora te digo por qué. Primero, el problema no está, algo que hablábamos antes, los autos creados por CAD no se diferencian de los autos no creados por CAD. No parecería, a como está planteado el problema, que sean dos cosas separadas. ¿Sí? Por lo tanto, me parece que no corresponde una clase aparte para hacer eso. Si vos lo que querés hacer es modularizar la creación del auto de CAD, podemos pensar en alternativas, pero no debería afectar el diseño.
sino este diseño que estamos buscando ahora, que es representar el problema. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, hay una versión antes, no sé si la habíamos analizado, que hablaba sobre el código para poder escribir el auto, tenía que fijarse que había más o menos sus inmuebles, la capacidad. Bien. Podría haber un método que lo consulta los inmuebles. Exactamente. Ahora vamos a ver eso qué pasa. ¿Está bien? Pero sí, vos ahí lo que estás detectando es, antes de pedirle al dealer un auto, Tommy tiene que hacer algo. Que ese algo se haría en el método que él propuso, que es el método del personaje obtener auto. Cuando el personaje va a obtener un auto, antes de pedirle al dealer anda a buscarlo, debería asegurarse de tener lugar donde guardarlo. Eso va a disparar un conjunto de operaciones y atributos quizás en los inmuebles. ¿Sí? ¿Me siguen? Bien. Lo que hay que tener en cuenta acá con respecto a las patentes es que de alguna manera vamos a tener que generar números distintos. ¿Está bien? Porque las patentes de los autos creados por Carl, la diferencia, la patente va a ser Batman 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Una forma de representar esto sería que el dealer tenga un atributo que se llame algo así como serie patente. Y acá, por ejemplo, en documentación podría poner se inicializa en 0 e incrementa con cada auto que Carl crea. ¿Sí? Y así le puedo pasar información al que va a implementar, que no es información estática, no tiene que ver con el diagrama de clases, pero sí con el comportamiento de una clase o un método. ¿Está bien? Bien. Esa oración... perdón. Esa oración dice, solo Carl puede recorrer los autos de Vice City en busca del indicado. Y la única forma en que Tommy puede obtener un auto es a través de Carl. Yo lo que les quiero pedir es, no lo resuelvan ahora, piensen cómo resolverían eso. Porque la situación es la siguiente. El personaje conoce la ciudad. El dealer conoce la ciudad. El personaje accede a los inmuebles a través de la ciudad. El dealer accede a los autos a través de la ciudad. Obtener colección, hay 2 millones de formas. Pero así como está planteado esto, Ciudad va a tener que tener métodos para que el dealer acceda a los autos. Métodos que van a estar disponibles para el personaje también. Lo que significa que en potencia el personaje podría acceder a los autos. ¿Está bien? Cuando el enunciado muy explícitamente dice solamente el dealer puede acceder a los autos. No lo resuelvan ahora, porque no es tan trivial, pero fíjense si para la semana que viene pueden pensar cómo lograría eso. Quizás cambiando el diagrama de clases, no hay problema, pero cómo logro que la ciudad tenga autos, tenga inmuebles, pero los autos solamente los acceda el dealer y los inmuebles los acceda el personaje. ¿Está bien? Piénsenlo. En Vice City la oferta inmobiliaria es muy grande y la ciudad mantiene un registro de todos sus inmuebles, ya sea que se hayan en venta o no. Para comprar un inmueble, Tommy debe hallar uno que se encuentre en venta y su precio no supere el dinero en efectivo con el que Tommy cuenta. O sea que de alguna manera, dijimos, Tommy recorre los inmuebles de la ciudad buscando uno que esté en venta, por lo que no solamente si el inmueble tiene el atributo está en venta, el inmueble también va a tener que tener una consulta.
Bien. Para comprar un inmueble, Tommy debe hallar uno que se encuentre en venta y su precio no supere el dinero en efectivo con el que Tommy cuenta. Al comprar un inmueble, el capital de Tommy aumenta el equivalente a un 95% del inmueble. Esto es, si el inmueble vale 100, Tommy lo adquiere, pierde 100 de su dinero en efectivo. Pero en el fondo ganará 95. Algunos inmuebles permiten guardar autos, pero tienen una capacidad máxima. No todos los inmuebles tienen la misma capacidad, por lo que antes de guardar un auto, en alguno de ellos, Tommy debe asegurarse de que haya lugar disponible. ¿En dónde? Bien. Igual no debería poder ver la capacidad de sus inmuebles. No está haciendo esa diferencia. No creo que sea necesario entrar en ese nivel de detalle. Yo sí creo que no hay forma de que esto quede prolijo. A ver ahí. Ahí está. Vamos por partes. Son varias cosas. Primero, los inmuebles tienen un valor. Está ahí. Valor. Después, en los inmuebles se guardan autos. Quiere decir que un inmueble puede tener muchos autos. Nuevamente dice, algunos inmuebles permiten guardar autos y como le dan a entender que otros no pueden guardar autos. Perfecto, sí. Por el tema de la capacidad, en el caso circunstancial de que la capacidad esté llena o simplemente que algunos pueden y otros no. O sea, mi interpretación es algunos no tienen garage, si querés leerlo de esa manera. ¿Sí? A mí lo que se me ocurriría es decir que hay una relación entre inmueble y auto, ¿sí? Que esa relación es a muchos, donde ese muchos incluye el cero. Entonces, todos los autos tienen una capacidad actual y una capacidad máxima. Algunos inmuebles van a tener una capacidad máxima de 0. Para tener esa relación de inmuebles a muchos autos, no podría poner, por ejemplo, en vez del asterisco capacidad actual, no solamente en este caso, podría ser en cualquier ocasión. En un diagrama de clases, no. Porque en un diagrama de clases, de vuelta, es una visión estática. Y el capacidad actual es un valor dinámico, va cambiando según la ejecución. Vos acá te tenés que adaptar a representar algo que represente a todo. Y por eso se hace el asterisco. Si el enunciado dijese algunos inmuebles pueden guardar autos y los que pueden guardar autos guardan como máximo 4, ahí tenés una relación 0, puntito, puntito, 4. Pero porque el límite lo pone el problema. ¿Está bien? Entonces el inmueble va a tener capacidad actual y máxima. Actual y también va a tener capacidad máxima. ¿Está bien? Nos están faltando un montón de consultas, estamos viendo un montón de cosas. Entonces, el personaje tiene inmuebles, puede tener inmuebles. Los inmuebles pueden tener autos. El personaje, antes de pedir un auto al dealer, tiene que asegurarse que tenga espacio donde guardarlo. Eso significa que antes de poder hacer el pedido al dealer, uno debería recorrer la colección de inmuebles que le pertenece al personaje y buscar que haya uno disponible. Porque una vez que se hace con el auto, debería ocupar ese lugar disponible. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Bien.
Hacemos rápido esto, así tienen tiempo después de seguir con Federico. Vamos acá. Dice, gran parte de los robos de autos de Vice City son denunciados y está el tema del hacking. Bien. De alguna manera, el personaje debería poder resolver la consulta cuánto valés, o cuánto capital, o cuánto dinero tenés en total. ¿Sí? Que creo que acá lo llama el capital total. Entonces, el personaje va a tener una operación, una consulta, que va a ser capital total. Que me va a devolver un entero. ¿Y qué es lo que va a hacer esa operación? Perdón, no sé quién está hablando. Perfecto. Eso significa que ese método lo que va a hacer es, primero, obtiene el dinero que tiene el personaje. Después, recorre su colección de inmuebles. Para cada inmueble, obtiene el valor del inmueble. ¿Sí? Teniendo en cuenta que el valor que le vale al personaje no es el valor del inmueble. ¿Sí? Decía que era un porcentaje menor. ¿Queda claro eso? Y después, por cada inmueble, si tiene autos, recorre la colección de autos, donde por cada auto usa el handy para ver si está robado o no. Y en función de esa respuesta, calcula cuánto le vale el auto. ¿Sí? Son 2 ciclos anidados. Por cada inmueble, por cada auto dentro del inmueble. Y eso resuelve el capital total. ¿Se entiende? Bien, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a exportar esto. GTA Vice City, lo voy a poner acá. Bien. Voy a acceder, sí. Sí, yo lo voy a dejar. El video junto con el enunciado va a quedar en el aula virtual, en Moodle. El práctico. Es el mismo del práctico, ¿no? No es exactamente el mismo. Es una versión más compleja del que está en el práctico. ¿Sí? Yo voy a manejar el repositorio a través de Eclipse, porque es más fácil. Yo tengo un proyecto de Java hecho en Eclipse que tiene una carpeta que se llama modelado. Yo lo que voy a hacer ahora es agarrarme la imagen que hice recién. Feo se ve. No, problema de Federico. Y ahora lo que voy a hacer, no me acuerdo dónde estaba la carpeta esa. Ahí está. Git actividad 3. Pongo el diagrama en la carpeta del proyecto. Me voy a Eclipse. Eclipse todavía no está enterado que hay un archivo nuevo. Lo que tengo que decirle a Eclipse es que haga un refresh. Es muy guacho Eclipse con eso. Tenés que explícitamente decirle, volvé a chequear tus carpetas. Si no, no se entera. Bien. Y ahora lo que voy a decirle es, subí todo al repositorio. ¿Está bien? Esto está local. Esto está en mi máquina.
hay un repositorio en GitHub que tiene lo mismo que tengo yo, pero no este archivo. Porque este archivo lo puse recién localmente. Lo que tengo que hacer ahora es decirle actualizar. Va a controlar y va a decir, ah, bueno, este archivo está acá, pero no está allá. ¿Lo querés subir? Sí, subilo. Entonces, eso es lo que se va a hacer, si todo sale bien, cuando yo haga un commit. Yo acá le digo, Git, el plugin de Eclipse está detectando que hay un archivo que lo tengo yo y no está en el repositorio. Entonces le estoy diciendo, bueno, pasalo a la cola de subida. Y le estoy diciendo a Fede, acá está el diagrama de clases. Incompleto. Me parece que ya lo trae integrado. Me parece que sí. Y ahora sí le digo, anda para allá. ¿Por qué rejected? Bueno, pues, no, sí lo subió. Espera. Ahora estoy entrando al repositorio de GitHub. ¿Por qué no lo quiso subir? ¿Está Fede ahí afuera? Decile que entre, por favor. ¡Fede! Me olvidé el micrófono. Hola. No me anda GitHub. ¿No tenemos internet o...? No sé, no sé por qué me está rechazando un commit. Ah, yo te modifiqué el archivo del... No, así no puedo. No, chicos. El TXT, fíjate que está... Yo agregué una línea para ver si podía comitear. No hiciste Tiene una pull, segunda Martín. línea. ¿Cómo le digo que muestra? Estoy viendo esta máquina, no podía hacer algo de proyecto. Bueno, está perfecto el ejemplo en vivo. No, es un ejemplo en vivo. Sí, es lo Lo que hice a pasa. propósito, para que le falle. Bueno, ahora ayudarme a corregir qué es lo que falla. ¿Y anduvo? No anduvo. ¿Estás seguro? Sí, pero ¿por qué no me lo está trayendo? Aún más. No, pero por supuesto lo tendría que traer. Ahí está. Bien. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que yo tenía no estaba actualizado con el repositorio. Entonces lo que hice fue decirle a Git, hace un pull, trae de repositorio. Y ahora voy a intentar hacer un commit para que lleve lo nuevo. El commit tuyo capaz que ya lo hiciste cuando intentaste. Conseguirlo debería A ver. funcionar. Pero no me subió el archivo Después del commit. después del commit. No, pero el commit te va a quedar acá entre los archivos tuyos, por lógica. Que acepte acá el mouse. Hace origin y igual te detectó los... Ahí está. Ahora sí quedó el archivo en GitHub. Bien. Entonces, hicimos el enunciado que te había mandado el GTA. Hicimos el diagrama de clases a grandes rasgos. Si ustedes pueden implementar algo sobre eso y con GitHub, bienvenido sea. ¿Sí? Bárbaro. Toda la grabación que estoy cortando